Ok, entonces en este algoritmo vamos a poder nosotros hacer el abordaje de los pacientes que vayan a tener anemia. Fíjense, por favor, aquí, cuando nosotros tenemos una biometría en donde la hemoglobina nos reporta menos de 12 en la mujer o menos de 3 en el varón, ya la definimos directamente como anemia. Esto ya es anemia. Ahora lo importante es revisar si la anemia está asociada a alteraciones, sean los leucocitos o alteraciones en las plaquetas. O sea, si tenemos, aparte de la anemia, tenemos algún problema como leucopenia, trombocitopenia, ¿sí? Leucocitosis, se me ocurre, por ejemplo, lo que debemos hacer enseguida es un frotis de sangre periférica para buscar alguna alteración que posteriormente nos diga que debamos ir a estudiar la médula ósea. Generalmente estos pacientes terminan haciéndose estudio de médula ósea cuando hay más de una alteración. Ahora, si es que en la biometría, en cambio, encuentro pura anemia como único hallazgo, no existe ninguna otra alteración, lo siguiente que debemos nosotros verificar o buscar es los reticulocitos. Si los reticulocitos son más del 2%, hablamos de anemia regenerativa, es decir, que la médula ósea estaría trabajando de manera normal. Y aquí solo caben dos opciones. O el paciente tiene una pérdida aguda de sangre o el paciente tiene una anemia hemolítica. En la historia clínica es muy fácil poder diferenciar estos dos problemas porque el paciente que me diga, doctor, yo tuve un sangrado hace una semana o 2 semanas por un accidente de tránsito, pues muy probablemente ese paciente tiene una anemia por pérdida aguda de sangre. Pero si el paciente no tiene datos o no tiene antecedentes de ningún sangrado, sí, pues ese paciente tiene una anemia hemolítica. Entonces digo, es muy eficiente eso de los reticulocitos a la hora de determinar este tipo de situación. Si los reticulocitos, en cambio, son menores al 2%, hablamos de una anemia arregenerativa, lo que quiere decir que la médula ósea no está funcionando como nosotros queremos y debemos clasificar a los glóbulos rojos de acuerdo a su tamaño, en anemia microcítica, en anemia normocítica o en anemia macrocítica. Recuerden, por favor, yo les había dicho, nos aprendamos una enfermedad de cada grupo, ¿no es cierto? En caso de las anemias microcíticas, que son todas las que están acá, nos vamos a aprender la deficiencia de hierro como primera causa, ¿sí? Probablemente la deficiencia de hierro sea lo que cause anemia microcítica. La anemia normocítica, nos vamos a aprender esto, la anemia de enfermedad crónica, ¿sí? Y en caso de anemia macrocítica, pues vamos a hablar de anemia megaloblástica, es decir, deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico. Recuerden, por favor, todos estos son reticulocitos por debajo del 2%. Si está por arriba del 2%, ya no necesitamos clasificarle en macro, micro y normo, ¿no? Ya directamente o es anemia hemolítica o por pérdida aguda de sangre. ¿Alguna pregunta quizá del algoritmo? ¿Está claro? No. Sí. No. Entonces empecemos con el primer caso como para ir empezando ya a entrar en el detalle, ¿sí? Se trata de una mujer que tiene 65 años, que tiene un diagnóstico de un hipotiroidismo y que recibe tratamiento con levotiroxina. ¿Sí? Esta paciente presenta un cuadro de astenia marcada de 4 meses de evolución y además palidez. Llega con una presión de 140/90, pulso de 100 latidos por minuto y respiraciones de 24. Tiene una palidez generalizada y hay un ligero edema de miembros inferiores. Muy bien. En relación a este caso, compañeros, ¿cuáles serían los problemas que podemos observar en esta paciente? Cuenten. La astenia, la palidez. Ok, astenia, ¿no es cierto? La palidez que tiene la paciente, ¿qué más? Edema en miembros inferiores. Ya, muy bien. Ella, la paciente también tendría edema de miembros inferiores. ¿Qué más? Presión arterial alta. Exactamente, está con hipertensión arterial, ¿no es cierto? 140/90, que ya sabemos que ya es una presión alta actualmente. ¿Algo más? Está taquipneico. Y está taquipneica, ¿no es cierto? 24 respiraciones por minuto. Ahora, ¿algún síndrome que puedan identificar aquí? Tal vez la anemia, doctor, por la palidez. Exactamente, un síndrome anémico, ¿no es cierto? Que sería entonces la astenia, parte del síndrome anémico, y la taquipnea, también parte del síndrome anémico. Estos tres elementos que están en rojo serían parte de lo que es el síndrome anémico.
Pero aquí hay datos que no tienen que ver con el síndrome anémico, por ejemplo, la presión alta y el edema de miembros inferiores. ¿Por qué podríamos justificar uno y otro? ¿Qué me dicen? ¿Por qué tendrá edema de miembros inferiores? Porque está hipertensa. ¿Qué piensan? ¿Algún criterio? Por ejemplo, el edema, ¿en qué casos veríamos? Edema, ¿en qué casos se presenta? En enfermedad renal, En enfermedad renal, correcto. ¿En qué más? enfermedades cardíaca. cardíacas también. Enfermedades cardíacas. Y hay otro órgano más que se afecta por esto. ¿Cuál me pueden decir? ¿Cuál falta? Tenemos el riñón, el corazón y el hígado, ¿no? El hígado también. Hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Que lleva a edema de miembros inferiores. Son los tres órganos. Ahora, la paciente, ¿cuál de los tres órganos podrá tener alterado? ¿El riñón, el corazón o el hígado? Eso no depende también si el edema es bilateral o unilateral también. Bueno, Podríamos en enfocarnos. teoría sería bilateral, ¿no? Dice de miembros inferiores, solo hay dos, entonces bilateral. Entonces, de origen cardíaco, Podría ser de origen cardíaco. ¿Qué sugiere que sea de origen cardíaco? ¿Por qué? que es bilateral. Sí, pero algo más tiene que haber, no solo eso, porque también puede ser el riñón o el hígado. Debido a la astenia, por eso se podría dar que es cardíaco. Y el hígado también, igual el riñón, Por la presión arterial. por la presión arterial. La presión alta me dice a mí que posiblemente sea el corazón, pero les tengo aún noticias, también podría ser el riñón, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿A quién sí le puedo sacar de ese juego? El Al hígado, ¿no? hígado. El hígado posiblemente no sea la causa, ¿no? De hecho, no tiene nada de hígado. Aparte del edema, no hay nada como para pensar en hígado. Entonces yo al hígado le saco del juego por esto. Pero me quedo la diferencia entre el riñón y entre el corazón. Finalmente, los exámenes de laboratorio me van a ayudar a diferenciar si el paciente tiene un problema cardíaco o un problema renal. Entonces vamos a ver un poquito los exámenes de laboratorio que tiene esta paciente. La biometría en especial es lo que nos vamos a enfocar, no nos vamos a enfocar en todo el caso, sino que siempre a mí me gusta hacer un poquito más integral las cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, tengo yo la serie blanca por aquí, este lado es la serie blanca, aquí tengo la serie plaquetaria y toda la serie roja está aquí. Ya vamos a ver qué significa cada uno de estos. Entonces, aquí el 3.5 son los glóbulos blancos, tiene 3.500 glóbulos blancos. ¿Qué opinan? ¿Normal o anormal? ¿Qué dice? Creo que está en los límites bajos. ¿No? Está, de hecho es leucopenia, no tiene leucopenia. Abajo los glóbulos. Sí, hasta 4.000 era lo normal, ¿se acuerdan? Ahora fíjense, los neutrófilos dice 35%, linfocitos 64%. ¿Qué opinan? Que los linfocitos están elevados. Hoy una linfocitosis. ¿Será? ¿Creen ustedes? A ver, Pero calculemos. ¿Cuál es el eso es relativo. 35%, el 35% de 3.500? ¿Cuál es? Hagamos un cálculo fácil, es 35 por 35. ¿Cuánto sale? 1225. Ya, entonces neutrófilos, este paciente tiene 1.225. Ok, ¿y linfocitos cuánto sale? Lo mismo, sería 64 por 35. 2240. ¿Ya? 2.240. Correcto. Ahora, les pregunto, ¿cuáles son los anormales? ¿Linfocitos están bien o están mal? ¿Qué opina? ¿Estarían dentro del rango, doctor?
Sí, están normales, ¿no? En ¿Cuál es el realidad, rango normal de linfos? De 1000 de 1000 a hasta 5000. 5000, correcto. ¿Y cuál es el rango normal de neutrófilos? Era de 1500 a 7500, doctor. Exactamente, de 1500 a 7500. Por tanto, ¿qué tenemos? La La serie neutropenia. blanca. Neutropenia. Neutropenia. Leucopenia más neutropenia. Pero es una neutropenia leve, moderada o severa. Leve. 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 De 1000 a 1500 es leve. De 500 a 1000 moderada y menos de 500 es severa, ¿no? Entonces sería una neutropenia leve. ¿Ok? Sí está claro. Entonces, esto es la serie blanca. ¿Sí? Vamos con la serie plaquetaria. ¿Qué está? Está fácil eso. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Lo que están bien, 110.000 plaquetas. Están disminuidas las plaquetas. Trombocitopenia. 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 Aquí hay una cuestión que les tengo que decir. Hace algunos años ya, me parece como 6 o 7, quizá más años, la comisión de los dermatólogos se reunió y dijeron que para decir que es trombocitopenia tenía que ser menos de 100.000 plaquetas. ¿Por qué? Pa- Hay pacientes que pueden tener, como en este caso, 110.000 plaquetas, pero al cabo de unos meses se recupera. Las plaquetas son muy reactivas. Generalmente se elevan, pero también pueden disminuir. Y al disminuir mucho, sí, al disminuir por debajo de 150.000 y por arriba de 100.000, puede que se recuperen después de un tiempo. Entonces, lo que se recomienda es vigilar. O sea, no le hacemos ninguna intervención cuando está sobre 100.000 plaquetas. Entonces, consideramos una trombocitopenia de estudio cuando tiene menos de 100.000 plaquetas. Por tanto, esas plaquetas, como están ahí, sí, ok, de acuerdo, se llama trombocitopenia, pero de hecho ni siquiera entra en la clasificación. Trombocitopenia leve, vamos a ponerle aquí para que ustedes lo vean. Leve es cuando va de 50.000 a 100.000, ¿sí? Moderada, cuando va de 30.000 a 50.000 plaquetas, ¿sí? Y obviamente severa iría a menos de 30.000 plaquetas. Entonces, si quiero clasificarles a trombocitopenia, ¿cuánto sería? Leve, moderado, severo, con 110. No entraría en el rango, pero sería una leve, si es que. Sí, exacto, no entra en el rango, de hecho no entra en el rango, entonces no nos serviría clasificarle a este 110.000. Por eso le decimos que con más de 100.000 no le prestaría yo mucha atención, la verdad. Y entonces quedamos así. Ya esas plaquetas no están mayormente alteradas, ¿de acuerdo? Se llama trombocitopenia, pero no es grave. Ahora, la serie roja es la que nos queda al centro. Vamos con la hemoglobina. Hemoglobina de 7, ¿qué opina? Está baja. Ya, ¿no es cierto? Es una anemia. ¿Es leve o moderada severa? Severa. Es una anemia severa, correcto. Ahora, volumen corpuscular medio, fíjense aquí, está en 115. Macrocítica. Es como, ¿sí? Macrocítica. Macrocítica, ¿no es cierto? Ya. El ancho de distribución eritrocitaria es de 14. ¿Qué opina? Está bien. Está normal, ¿no es cierto? No hay anisocitosis, no vamos a poner nada. No voy a poner sin anisocitosis, no tiene sentido, porque se pone solo lo positivo, ¿ok? Y los reticulocitos de 1.6%. ¿Qué sería? ¿Regenerativa o arregenerativa? A regenerativa. Regenerativo. Sí, es arregenerativa. Entonces, esto sería la conclusión de la biometría. Sería una leucopenia más neutropenia leve, una trombocitopenia, le dejamos ahí con signos de interrogación si quieren, y una anemia severa, macrocítica, arregenerativa. Ok, según el algoritmo, ¿qué tengo que hacer ahora? Si se acuerdan del algoritmo, ya se olvidaron.
Habría que ver si es microcítica, normocítica, macrocítica, pero No, ¿qué habría que hacer? Ah, hay que hacer un estudio de la médula ósea. Ajá, exacto. Sangre periférica y estudio de mineros. Estamos por acá, ¿no? Sí, recuerden el algoritmo, por favor. Entonces, bueno, a ella le hicimos pruebas de función tiroidea, porque lo que tiene hipotiroidismo estaba normal. Le pedimos niveles de vitamina B12 y ácido fólico, por lo que es macrocítica, pero también estaban normales, ¿sí? Y pues la médula ósea me mostró esto. Había células grandes, cambios megaloblásticos, como ven aquí, células grandotas, están hipogranulares. Hay serie roja, por ejemplo, se ven puentes internucleares. Fíjense cómo tiene estos chipotes, todos estos eritroblastos. Miren un eritroblasto, un proeritroblasto, fíjense cómo tiene sus chipotes ahí en su membrana. Entonces, esto se llama mielodisplasia, ¿no? Lo que tuvo la paciente fue un síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico es una enfermedad propia de la médula ósea, ¿no? Es una enfermedad de la médula ósea. Ok, ¿queda claro alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí Sí, doctor. entendieron cómo es el algoritmo? Ahora sí, vamos con otro paciente a ver si es cierto. Se trata esta vez de un niño de 6 años, sin antecedentes previos, que viene por un cuadro de una semana de astenia, fiebre, dolor óseo, ¿sí? Tiene una presión arterial 90-60, una frecuencia cardíaca de 120, 24 respiraciones, 37,8 de temperatura. Hay palidez generalizada, esplenomegalia y equimosis de miembros inferiores. Listo. ¿Cuáles son los problemas en este caso? La tensión arterial, los latidos por minuto, ¿Por qué la la tensión taquipnea arterial? también. ¿Por qué cree que está alterada la presión arterial? La astenia, la fiebre, Está el bien, dolor Tesonte. en los huesos. Ya. Verán, la astenia, de acuerdo, ¿no es cierto? Si estoy de acuerdo con los 120 de frecuencia cardíaca y los 24 de respiratoria, ¿no es cierto? Ya, la presión está normal. En un adulto eso es normal, mucho más en un niño, ¿no? En un niño incluso puede ser hasta más bajo. Sí, tengan en cuenta eso. Ya. ¿Qué otro problema tiene? La fiebre, doctor. Ya, tenemos también fiebre en este paciente, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa tiene el paciente? Dolor óseo. Tenemos dolor óseo. ¿Qué más tiene el paciente? La La palidez. esplenomegalia. La Esplen- palidez. Ya, vamos con la esplenomegalia. También tiene la palidez. ¿Qué otro problema más? Seguimos. Las equimosis, ¿no es cierto? Las equimosis, muy bien. Ok, listo. Entonces, en este caso en particular, el síndrome anémico, ¿está presente o no? ¿Qué dice? Sí, Sí, sí. sí, Eso, Sí, doctor. astenia, palidez, taquicardia, taquipnea. Pero además tenemos otros elementos como la fiebre, ¿sí? Que también la fiebre podría dar taquicardia y taquipnea, ¿están de acuerdo? O sea, no necesariamente por anemia, pero la fiebre también puede dar taquicardia, taquipnea, o más bien puede agravar esta situación. Ya. La esplenomegalia, ¿esto qué significa? ¿Qué nos orienta? ¿Qué les dice a ustedes? Que hay problemas a nivel del hígado. No, del vaso el problema, no el hígado. Perdón, del vaso. Generalmente, ¿por qué se eleva por qué aumenta el tamaño del vaso? Puede ser algún virus. Ya, exacto, trastornos virales que son frecuentes en la infancia, ¿no? Justificaría un poco, también tiene fiebre, ¿no? ¿Qué más puede ser? Estuve leyendo que también podía ser debido a una hipertensión portal. Ya, sí, la hipertensión portal, pero si fuera hipertensión portal, ¿qué más tuviera el niño? el abdomen Sí. globoso.
Exacto, abdomen distendido. Con qué signo? Signo clásico de la hipertensión portal, ¿cuál es en el abdomen? Signo de medusa. En cabeza de medusa, ¿no? Que por lo menos ahí no dice nada. Posiblemente no sea hipertensión portal. ¿Qué Puede más ser podría tumor o ser? infección. ¿Perdón? Un tumor o un proceso infeccioso. Un tumor, correcto. Neoplasia, no. Esplenomegalia hay que pensar un poquito que pueda tener un tumor. También es un probable eso, ¿no? Esplenomegalia. Y finalmente están las equimosis. ¿Y la equimosis qué significado tiene en este punto? Alteración de los factores de la Ruptura de la coagulación. capilar. Ya. Hemorragia, tal vez. Exactamente, tenemos entonces alteración de la coagulación, ¿no es cierto? Que puede ser por factores de la coagulación, por plaquetas, sí, comúnmente. ¿Qué creen que aquí sea, plaquetas o factores de coagulación? ¿Cuál será la diferencia entre los dos? Plaquetas. ¿Por qué? ¿Cómo se presenta normalmente una trombocitopenia? ¿Con qué lesión? ¿Qué lesión es característica? O sea, las equimosis estoy de acuerdo, una trombocitopenia puede dar equimosis, pero ¿cuál es la lesión característica? Las petequias. ¿Qué son las petequias? ¿Alguien sabe? Manchas, pequeños puntos en la piel. Puntitos. Exactamente, manchas como puntiformes, como picados de pulga, dice el libro, así, picados de una pulga en la piel. Esos o puntitos del tamaño de la cabeza de un alfiler, dice así, literalmente dice el libro. Y eso significa normalmente alteración plaquetaria. Eso no hacen los factores de coagulación, los factores de coagulación producen más de equimosis. Entonces, en este contexto yo no podría ser 100% preciso, pero puedo decir, yo creo que son más factores de coagulación que plaquetas, porque no tiene petequias. Si tuviera petequias, pues casi seguro que son plaquetas, pero bueno, puede haber también solo equimosis, eso es cierto, puede tener solamente equimosis también. Entonces, en este paciente tenemos esto, ¿no? La fiebre nos está sugiriendo infección posiblemente. Si tenemos datos de anemia, que están claros, y tenemos datos también de sangrado. Tenemos tres problemas importantes en este paciente y una esplenomegalia que nos dice o es infección o es tumor. ¿Qué creen que tenga el niño? Infección. Una infección. Ya, vamos a ver la biometría, a ver qué nos dice, ¿ok? Fíjense, tiene 10.000 glóbulos blancos, normales, ¿verdad? Con neutrófilos de 20% y linfocitos 76%. A ver, hagamos el cuadrito. ¿Qué tiene? ¿Cuántos neutrófilos? 2000. 2.000. ¿Normal o anormal? Dentro del rango. De rango. Están dentro del rango. Linfocitos, ¿cuántos tiene? 7600. 7.600. ¿Cómo se llama eso? Leucocitosis. No, de hecho no Digo, tiene no, leucocitosis porque tiene normal los leucos. digo, linfocitosis. Linfocitos. Linfocitosis. Tiene linfocitosis, ¿no? Entonces el primer diagnóstico de la serie blanca es linfocitosis. Ahora fíjense en las plaquetas, ¿qué es lo que tiene? Están bajas, doctor. Sí, estas están por debajo de sí. Ujú. ¿Cómo? Hemofilia. Trombocitopenia. ¿Pero qué es trombocitopenia leve, moderado o severa? Leve. Leve. Ya, ojo, un paciente con más de 50.000 plaquetas se puede operar. Entonces, yo creo que estas equimosis no tienen que ver con esto. ¿Sí? Porque 90.000 plaquetas es suficiente para que el paciente no tenga nada. Cuando se presentan síntomas por las plaquetas, usualmente cuando están por debajo de 30.000 plaquetas, en trombocitopenia severa. ¿Sí? Entonces, posiblemente no son las plaquetas la causa del problema que tiene ahora. Vamos con la serie roja, ¿no? La serie roja. Entonces, tenemos hemoglobina de 6.5. ¿Qué opina? Está baja. Anemia. Anemia de qué Anemia tipo? severa. Severa, ok. Con volumen corpuscular 85. Normocítica. Hemocítica. Normocítica, exacto. Ya. Con un ancho de distribución eritrocitaria de 14. ¿Qué opina? Normal. Está normal. Y con los reticulocitos de 2.6%.
Regenerativa. Regenerativo. Así es, Regenerativo. señoría, regenerativa. Ahora yo les pongo esta perspectiva. ¿Ustedes creen que 2.6%, o sea, 0.6% más del 2%, ¿sí? es suficiente para poder compensar ese 6.5 gramos de hemoglobina? ¿O debería ser más reticulocito? ¿Qué opina? Debería haber más. Ujú. Entonces es necesario corregir los reticulocitos. Vamos a corregir, ¿no es cierto? Regenerativa, pero vamos a hacer la corrección. ¿Cómo hago la corrección? La corrección se hace con la siguiente fórmula. Reticulocitos multiplicado por el hematocrito y eso dividido para el hematocrito ideal. Entonces vamos a despejar los números, ¿sí? Entonces, reticulocitos, ¿cuánto tiene? 2.6. 2.6. Eso tiene que estar multiplicado por el hematocrito. ¿Cuánto es? 21.3. 21.3. Y eso dividido, todo eso dividido para hematocrito ideal, que para hombres y mujeres vamos a quedarnos en el mismo número, 45. Sería eso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me pueden dar haciendo la operación, por favor? $1,230. No, 2.6 por 21.3 no les tiene que salir así. 12,30, doctor. 12, no, 1.23. No, 1.23. 1.23. 1,30. 1,30. Exacto. Ok, entonces, ¿cuáles han sido los reticulocitos que tiene realmente este paciente? 1.23. ¿Cómo se llama eso? Entonces sería regenerativa. A regenerativo, correcto. Entonces, es una anemia severa normocítica a regenerativa. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ya. Pues miren cuántos problemas encontramos en este paciente, ¿sí? ¿Sí? No se olviden la fórmula de la corrección. Tiene entonces linfocitosis, tiene trombocitopenia leve y una anemia severa normocítica a regenerativa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer, muchachos? Examen de médula. Ujú. ¿Qué encontramos? Bueno, en este paciente no tengo la foto de la médula, pero tengo la foto del frotis, ¿no? Perdón. Entonces, en la sangre de este paciente, en el frotis, encontramos estas células grandes. Fíjense, si le comparamos con el glóbulo rojo, son células muy grandes que tienen un núcleo que ocupa casi todo su citoplasma, escaso citoplasma basófilo, sin granulaciones, y algunos tienen una forma característica en espejo de mano, ¿no? Fíjense aquí. Y aquí se pueden ver incluso uno o dos nucleolos. Fíjense, aquí también tiene un nucleolo, se puede ver muy claramente, ¿sí? También forma de espejo de mano característico. ¿Cómo se llaman estos? Blastos de estirpe linfoide. ¿Qué enfermedad estoy hablando? ¿Alguna idea? Una leucemia linfoide aguda, ¿sí? El blasto es una célula inmadura que es la que caracteriza a las leucemias agudas. En este caso, por la morfología, por la forma de las células, pensamos que es un linfoblasto. Por tanto, la leucemia sería una leucemia linfoide aguda. La leucemia característicamente se presenta con esplenomegalia, con alteración de la serie blanca, fiebre porque hay neutropenia, ¿sí? Palidez por la anemia y equimosis por la trombocitopenia o alteraciones de la coagulación. Es bastante frecuente que se presente con falla medular. Fíjense, está fallando la serie blanca, está fallando la serie roja y está fallando la serie plaquetaria. Falla medular. ¿Alguna pregunta?
Sí, doctor. ¿Hasta qué rango podemos considerar hacer la corrección del... Siempre que esté por arriba de 2 le hacemos la corrección. Ya. Ya. Sigamos. Otro caso más. Es una mujer de 55 años que tiene ella un antecedente de artritis reumatoidea que recibe tratamiento con leflunomida. Recuerden que es un medicamento para la artritis, ¿no? Ok, presenta un cuadro de astenia, palpitaciones de 4 meses de evolución. Tiene una presión arterial de 110/70, un pulso de 88, 20 respiraciones. Fíjense que no está muy alterado en relación a los otros casos que hemos visto. Palidez generalizada y hay dolor en articulaciones metacarpofalángica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuáles serían los problemas que podemos identificar en este caso? Astenia, tensión, Astenia, las palpitaciones, ¿no es cierto? palidez, Ok, la palidez dolor en las articulaciones, y el dolor en las articulaciones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Tenemos síndrome anémico? Sí, doctor. sí, doctor. Sí, no, está Sí. claro, el paciente posiblemente tiene una anemia. Ahora, hay algo más aquí. La paciente tiene dolor en articulaciones. ¿Cuál sería la probable causa de ese dolor? La artritis. Artritis. La artritis, ¿no La es cierto? artritis. Entonces, ¿qué pensamos? ¿La artritis está controlada o no está controlada? No No. está controlado. No, doctor. Posiblemente está activa, ¿no? Tenemos una enfermedad activa, la artritis reumatoidea activa. Y esto es muy importante. ¿Qué tipo de enfermedad es la artritis reumatoidea? Autoinmune. Autoinmune. Y la fisiopatología se caracteriza por tal vez esta parte ya les falte un poquito, por inflamación, ¿no? La característica de la artritis que produce mucha inflamación. Ok, vamos a ver la biometría porque lo que viene definitivamente es con una anemia. Entonces vamos a ver qué nos muestra la biometría. Fíjense, esta vez vámonos por la serie blanca. 7500 leucocitos, con 65% de neutros y 25% linfos. ¿Qué opinan? Está bien. ¿Ya? Ok, sí, de una, sin pensar mucho, está normal, ¿no es cierto? 25% de 7500, pues debe estar arriba de los 1000 seguro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo están las plaquetas? Aumentada, doc. ¿Cómo se llama eso? Trombocitosis. Es una trombocitosis, ¿no? Tenemos plaquetas que están por arriba de lo normal. Muy bien. Y vamos con la serie roja. ¿Qué hay en la serie roja? Anemia. Anemia. Ya. 6.7 de hemoglobina. ¿Qué tipo de anemia es? Anemia severa. Severa. ¿Ok? Con volumen corpuscular medio de 75. Anemia severa. Microcítica. Microcítica. Ya, con un Con ancho de angiocitosis. distribución. Con anisocitosis, exacto. Miren, es la primera que vemos con anisocitosis. Y además, reticulocitos de 1.4. Regenerativa. A regenerativa, exacto. Muy bien, entonces es lo que tiene la paciente. Anemia severa, microcítica, con anisocitosis A regenerativa. Muy bien. ¿Cuál creen que sea la probable causa? En el algoritmo, qué tenemos que hacer según el algoritmo? No era ver si es que era una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Es una anemia microcítica. ¿Qué es lo que piensa? Puede ser por déficit de hierro. Deficiencia, ajá, Exacto, deficiencia de yo hierro. también pensaría en deficiencia de hierro. Por tanto, ¿qué examen le va a pedir? ¿Cuál examen le pediríamos?
El perfil de hierro, ¿cuál es el perfil de hierro? Examen de hierro sérico, ¿no sería? Exacto, ¿qué más? Son 4 pruebas. ¿Se saben? No se sabe. Vamos a Ferritina. Exacto, la ferritina es una prueba más. ¿Cuál más? Bueno, es el hierro sérico, ¿sí? Que en este caso está en 12. Ya estamos viendo el rango normal. La capacidad de fijación del hierro. Capacidad de fijación. Que ya vemos que está, en este caso, elevado, ¿no? El índice de saturación de la transferrina. Que ya vemos cómo está esto. Y la ferritina, también vemos cómo está. Ok. ¿Qué significa? ¿Qué está el perfil de hierro? ¿Tiene deficiencia de hierro? Claro. Y el marcador más importante de deficiencia de hierro es este, ferritina. ¿Qué es la ferritina? Es el depósito de hierro. El hierro no puede estar almacenado, digo, no puede estar libre, porque si no es un tóxico. Yo siempre les digo a los pacientes para que me entiendan, digo, el hierro para poder estar dentro de la célula tiene que estar metido dentro de una proteína. Y la proteína se llama ferritina. Entonces, la ferritina es el almacén donde va a estar guardado el hierro. Entonces, ¿esta paciente tiene hierro? Sí. Sí, el problema es que no está usando el hierro, porque fíjense, hierro sérico 12, capacidad de fracción 13, índice de saturación de 13, significa que no está usando el hierro. ¿Por qué creen que no está usando el hierro? Puede ser por la inflamación que habíamos visto que no se está encapsulado. Exactamente, muy bien, por inflamación, me parece muy bien su criterio. Yo les jugué un poquito trampa aquí ahorita, ¿sí? ¿Por qué les jugué la trampa? Ya les voy a mostrar por qué. Cuando vimos el algoritmo, yo les había dicho que cuando una anemia es regenerativa y es microcítica, hay que pensar en deficiencia de hierro, es correcto. Pero en 25% de casos, la anemia de enfermedad crónica o anemia de inflamación también nos da anemia microcítica. Fíjense, de hecho está aquí en la tabla. En 25% de los pacientes podemos también tener anemia microcítica. La inflamación hace que la persona no pueda utilizar el hierro. Entonces el hierro se queda guardado y es como literal morirse de hambre al lado del puesto de salchipapas. ¿Sí? Por no tener plata para poder comprar una salchipapa, ¿no? No sé si les ha pasado esa triste historia, estar sin un peso, sin un centavo en el bolsillo y muriéndose de hambre al lado de la tienda. Más o menos sería la idea, ¿no? Tenemos hierro, mucho hierro, pero no podemos usarlo porque no tenemos el medio para poder usarlo, ¿no? Se llama anemia de inflamación o anemia de enfermedad crónica y es propio o es muy frecuente que veamos en pacientes con artritis, ¿no? Como vemos en este caso en particular. Ok, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro lo del algoritmo? Sí, doctor. Vamos a seguir con más casos, no nos vamos a quedar ahí, pero vamos a dejar por hoy hasta ahí. El día de mañana continuamos con otros casos. Hecho, muchachos. Entonces, que estén bien.